La traición del magnate. Cómo una esposa embarazada desapareció para desmantelar un imperio. Atención, amantes de la justicia y el drama de alto riesgo. Antes de sumergirnos en esta increíble historia real, por favor, pulsa ese botón de suscribirse. Dale a me gusta a este video y deja un comentario con tus pensamientos inmediatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo narrativas poderosas como esta. Y si te dijera que la última vez que un magnate tecnológico vio a su esposa embarazada, ella estaba sonriendo desde el umbral de su ático, solo para regresar 9 meses después y desmantelar por completo todo su imperio. Esta es la historia real de Ainhoa Vidal, una mujer que descubrió una impactante traición por parte de su marido, un gurú tecnológico de Madrid, y tomó una decisión que lo cambió todo. Ella no solo se fue, desapareció tan completamente que ni siquiera los investigadores privados de élite pudieron rastrearla. Pero cuando regresó, no era la víctima indefensa que su esposo esperaba. Era algo mucho más peligroso. Una mujer sin nada que perder y todo que demostrar. Lo que sucedió durante esos 9 meses te dejará sin palabras. ¿Y su acto final de venganza? Fue tan brillante, tan perfectamente ejecutado, que se convirtió en una clase magistral de justicia corporativa y personal. El viaje de Ainhoa demuestra que a veces la mayor fortaleza proviene de nuestros momentos más oscuros. Si este increíble viaje de coraje y justicia te conmueve, demuéstralo presionando el botón de me gusta. Realmente ayuda a que más personas descubran estas poderosas historias. Capítulo 1. La prisión de mármol en la finca. Ainhoa Vidal estaba de pie en el vestíbulo de mármol de su prisión de 30 millones de euros en la finca, Madrid. Una mano descansaba protectoramente sobre su vientre de 8 meses de embarazo. La otra sujetaba un extracto bancario que la heló hasta los huesos. La mansión, con sus paredes de cristal y muebles de diseño minimalista, se extendía a su alrededor como un museo de su vida anterior, que una vez creyó que representaba el éxito. ¡Ricardo! Su voz resonó en el cavernoso espacio. No hubo respuesta. Su marido, Ricardo Valdés, probablemente estaba en su oficina en casa, preparándose para el anuncio de la oferta pública inicial, OPI, de mañana, que los haría aún más ricos. Ainhoa había renunciado a su carrera como periodista de investigación hacía 3 años, cuando Ricardo la había deslumbrado con su encanto de magnate tecnológico y sus promesas de una vida perfecta. Había cambiado su credencial de prensa por un anillo de bodas, su escritorio de noticias por galas benéficas. Pero los viejos hábitos son difíciles de abandonar, y la periodista dentro de ella no podía ignorar las alarmas dispersas en sus registros financieros. Los cargos de la tarjeta de crédito comenzaron siendo pequeños. Cafeterías en el centro de Madrid, donde Ricardo afirmaba que nunca iba. Cuentas de restaurante para 2, cuando decía que estaba en reuniones en solitario. Un pago mensual recurrente a algo llamado Suites Metro, que Ricardo había justificado vagamente como un gasto de negocios. Pero esta noche, los cargos se habían disparado. Joyas de alta gama, lencería de boutique y una escapada de fin de semana a las playas de las Islas Canarias, que nunca había aparecido en el calendario de Ricardo. Ahí estás, cariño. La voz de Ricardo la hizo saltar. Estaba en el umbral, todavía con su traje de 1.000 euros de la reunión nocturna que lo había mantenido fuera. Incluso agotado, era increíblemente atractivo, con esa sonrisa confiada y practicada que una vez la hizo sentir como la mujer más afortunada del mundo. «Necesitamos hablar»,
dijo Ainhoa, levantando el extracto. La sonrisa de Ricardo flaqueó por un momento antes de volver a su lugar. ¿Puede esperar hasta mañana? El anuncio de la OPI es a las 8 a.m. y necesito revisar mis notas. No puede esperar. Ainhoa se acercó, su instinto periodístico gritándole que estaba a punto de descubrir algo masivo. ¿Qué es Suites Metro, Ricardo? ¿Suites Metro? Te lo dije, es un gasto de negocios. Alquilamos un espacio allí para reuniones con clientes. 7.000 euros al mes por reuniones con clientes. La mandíbula de Ricardo se apretó casi imperceptiblemente. Ainhoa, estás embarazada y estresada. El médico dijo que debes evitar la ansiedad innecesaria. Ahí estaba, la desviación que había estado usando durante meses. Cada vez que ella cuestionaba algo, él culpaba a sus hormonas o a su embarazo. Pero Ainhoa había cubierto historias sobre manipulación y gaslighting. Ella conocía las señales. «Quiero ver este espacio de reuniones», dijo ella en voz baja. «Eso no es posible. Confidencialidad del cliente». Ainhoa estudió el rostro de su marido, buscando los signos que había aprendido a detectar tras años de entrevistar a políticos y directores ejecutivos. La ligera tensión alrededor de sus ojos, la forma en que su mano izquierda se movía para ajustarse el anillo de bodas. Signos clásicos de engaño. Entonces lo encontraré yo misma. La máscara de Ricardo se cayó por completo. Ainhoa, estás siendo paranoica. Esto no es saludable para ti ni para el bebé. Pero Ainhoa ya se estaba alejando. Su mente corría con la misma determinación concentrada que una vez la convirtió en una de las periodistas de investigación más respetadas del país. Había destapado la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, expuesto un fraude masivo en startups tecnológicas y desmantelado una red de trata de personas. Lo que sea que Ricardo estuviera escondiendo, ella lo encontraría. Simplemente no tenía idea de que la verdad destruiría todo lo que creía saber sobre su vida. Mientras subía las escaleras a su dormitorio, Ainhoa sintió que el bebé pateaba fuerte contra sus costillas. Pronto sería responsable de proteger otra vida. Y si su marido estaba mintiendo sobre algo tan simple como un espacio de oficina, ¿qué más estaba ocultando? La periodista interior estaba completamente despierta ahora, y no descansaría hasta tener respuestas. Capítulo 2. La verdad. Al descubierto, Ainhoa pasó la noche despierta, investigando Suites Metro. Al amanecer, había descubierto que era un complejo de apartamentos de lujo en el centro de Madrid, no un edificio de oficinas. El tipo de lugar donde los ejecutivos tecnológicos mantenían discretas segundas residencias para asuntos amorosos o para entretener a clientes que querían mantener fuera de los libros. Ricardo se fue temprano para el anuncio de su OPI, besándola en la frente y recordándole que descansara. En el momento en que su deportivo rugió al salir del camino de entrada, Ainhoa estaba en su coche, siguiendo la dirección que había encontrado en línea. El viaje de 45 minutos le dio tiempo para pensar. Todo matrimonio tiene secretos, se dijo a sí misma. Tal vez Ricardo realmente estaba usando el apartamento para negocios. Tal vez ella estaba siendo paranoica, como él afirmaba. Pero mientras entraba en el aparcamiento subterráneo del elegante edificio, su instinto le decía lo contrario. «Vengo a ver el apartamento alquilado a nombre de Holt Industries», le dijo al conserje, usando su voz más autoritaria. El joven detrás del mostrador dudó. «Lo siento, pero el señor Valdés dejó instrucciones específicas de que solo él y la señora Cortés están autorizados a visitarlo». El corazón de Ainhoa se paralizó. «¿La señora Cortés?» El rostro del conserje palideció. «No debería haber, quiero decir, Silvia Cortés». Ainhoa presionó.
reconociendo el nombre de la socia de negocios de Ricardo, la mujer que se había unido a su firma 6 meses atrás como directora de desarrollo estratégico. Antes de que el conserje pudiera responder, Ainhoa ya caminaba hacia la batería de ascensores, con la mente aturdida. Silvia Cortés tenía 26 años. Era brillante y hermosa, de una manera que hacía que otras mujeres se sintieran invisibles. Ricardo la había presentado como su nueva socia de negocios, alguien que ayudaría a llevar a la empresa al siguiente nivel. A Ainhoa incluso le había caído bien brevemente durante su rápido encuentro en un evento de la compañía. El viaje en el ascensor hasta el piso 15 se sintió eterno. Las manos de Ainhoa temblaban mientras se acercaba al apartamento 1512, usando una llave de repuesto que había encontrado en el cajón del escritorio de Ricardo, etiquetada como oficina. Ella había pensado que significaba Ricardo Valdés Oficina. El apartamento era exquisito. Ventanales de suelo a techo con vistas a la bahía de San José, o en este caso, al skyline de la Castellana. Muebles caros llenaban el espacio diáfano, y por donde quiera que Ainhoa miraba, veía evidencia de una vida de la que no formaba parte. Ropa de mujer en el armario, recetas de Silvia en el baño, fotos de Ricardo y Silvia de vacaciones en lugares que Ainhoa nunca había visto. Pero el golpe final llegó cuando abrió la computadora portátil de Ricardo, que todavía estaba conectada a su cuenta de correo electrónico. La contraseña era el cumpleaños de Silvia. Ainhoa se desplazó a través de meses de correspondencia. Cada mensaje era una puñalada en su corazón. Ricardo y Silvia no solo estaban teniendo una aventura, estaban planeando una toma de posesión completa de la vida de Ainhoa. La documentación del fondo fiduciario debe finalizarse antes de que nazca el bebé. Ricardo le había escrito a Silvia 3 semanas atrás. Una vez que Ainhoa dé a luz, podemos implementar la fase 2. ¿Estás seguro de que la evaluación psiquiátrica se mantendrá en los tribunales? Había respondido Silvia. Necesitamos que sea declarada mentalmente incompetente antes de que pueda impugnar algo. Las manos de Ainhoa temblaron mientras leía. Habían estado planeando esto durante meses. Ricardo se había casado con ella no por amor, sino por el acceso al fondo fiduciario de 50 millones de euros que ella había heredado de su abuela, un fondo que se transferiría a su hijo si ella moría o era declarada mentalmente incompetente. Una llave girando en la cerradura congeló la sangre de Ainhoa. Rápidamente cerró la computadora portátil y buscó frenéticamente un lugar para esconderse. Voces se acercaban desde el pasillo. El anuncio de la OPI fue perfecto, estaba diciendo Ricardo. Mañana valdrá el doble de lo que valemos ahora. ¿Y Ainhoa? La voz de Silvia estaba más cerca ahora. Todavía no tiene ni idea. El embarazo la ha puesto tan emocional y desconfiada. Será fácil convencer a todos de que está teniendo una crisis nerviosa. Ainhoa se presionó contra la pared detrás de la isla de la cocina, apenas respirando mientras Ricardo y Silvia entraban al apartamento. Todavía creo que nos estamos moviendo demasiado rápido, dijo Silvia. No podemos esperar mucho más. Una vez que nazca el bebé, el fondo fiduciario se transfiere. Si no logramos que la declaren incompetente antes de eso. Lo sé. El juez Garrido ya está preparado para firmar los papeles de internamiento. Tu amigo, el doctor Montes, proporcionará la evaluación psiquiátrica. Ainhoa observó con horror cómo Ricardo abrazaba a Silvia. Pronto, todo esto será nuestro, murmuró, besándole el cuello. Ainhoa estará a salvo en un centro privado y tendremos todo. ¿El dinero, la compañía y el bebé? Preguntó Silvia. ¿Qué pasa con el bebé? Los niños pertenecen a su padre, especialmente cuando su madre está mentalmente enferma. Ainhoa había escuchado suficiente.
Se arrastró hacia él. Su vientre embarazada golpeó una mesa auxiliar, enviando un jarrón al suelo. Ricardo y Silvia se separaron. «¿Qué fue eso?», susurró Silvia. Ainhoa corrió. «Si estás al borde de tu asiento en este momento, por favor, háznoslo saber comentando a continuación. Pregunta interactiva. Imagina que eres Ainhoa, que acabas de escuchar a tu marido y a su amante planear internarte y robar a tu bebé. ¿Qué es lo primero que harías? ¿Llamar a la policía? ¿Huir? ¿Reunir pruebas? Cuéntanos tu plan de supervivencia en los comentarios. Y si eres nuevo aquí y te encantan las historias de personas comunes que hacen cosas extraordinarias, asegúrate de suscribirte y tocar la campana de notificaciones. Compartimos historias reales increíbles como esta cada semana. Capítulo 3. La huida del águila. Las manos de Ainhoa temblaban tan violentamente que apenas podía arrancar su coche. Condujo sin rumbo por las calles arboladas de Madrid, con la mente aturdida por lo que había descubierto. Ricardo no la amaba. Nunca lo había hecho. Todo su matrimonio era una estafa elaborada diseñada para robar su herencia y llevarse a su hijo. Necesitaba ayuda. Necesitaba pruebas. Necesitaba que alguien le creyera. Su primera llamada fue al detective Jaime Olmo, su antigua fuente de sus días de periodismo. Jaime había sido un salvavidas para varias de sus investigaciones y confiaba en él más que en nadie en las fuerzas del orden. Ainhoa, Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado? 3 años. ¿Cómo estás? Jaime, necesito tu ayuda. Creo que mi marido está planeando internarme para poder robar mi fondo fiduciario. Una larga pausa. Ainhoa, eso es una acusación seria. ¿Estás bien? Suenas agitada. Incluso Jaime pensaba que sonaba loca. Ainhoa se obligó a hablar con más calma. Tengo pruebas, registros financieros, correos electrónicos, grabaciones. ¿Puedes reunirte conmigo en algún lugar privado? Acordaron reunirse en una cafetería en Toledo, lejos de cualquier lugar donde Ricardo pudiera buscarla. Ainhoa pasó el viaje tratando de organizar sus pensamientos, de presentar la información de una manera que convenciera a Jaime de que no estaba teniendo una crisis nerviosa inducida por el embarazo. Pero cuando llegó a la cafetería, Jaime no estaba solo. Estaba sentado con el doctor Montes, el psiquiatra que Ricardo había mencionado en su conversación con Silvia. La sangre de Ainhoa se congeló. Jaime la había traicionado. La trampa ya se estaba cerrando. Ainhoa, dijo el doctor Montes suavemente mientras se acercaba a su mesa. Ricardo está muy preocupado por ti. Dice que has estado teniendo pensamientos paranoicos, imaginando conspiraciones. Jaime, Ainhoa miró a su antiguo colega, suplicando con los ojos. Me conoces. Sabes que no invento cosas. La expresión de Jaime era comprensiva, pero firme. Ainhoa, has estado bajo mucho estrés. El embarazo puede desencadenar episodios psicológicos. El doctor Montes solo quiere ayudar. A Ainhoa le quedó claro, con escalofriante lucidez, que el alcance de Ricardo se extendía más de lo que había imaginado. ¿Cuántas personas estaban de su lado? ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida. Pero el doctor Montes la siguió. Ainhoa, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Ricardo ya ha iniciado el proceso de internamiento involuntario. Puedes venir voluntariamente, o la policía puede escoltarte. De cualquier manera, recibirás la ayuda que necesitas. Ainhoa echó a correr. Su vientre embarazada la hacía torpe y lenta. Detrás de ella, escuchó al doctor Montes en su teléfono, probablemente llamando a Ricardo o a las autoridades. Llegó a su coche y cerró las puertas, con el corazón latiendo con fuerza. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Ricardo. Cariño, Jaime me llamó. Está preocupado por ti.
Vuelve a casa para que podamos hablar. Te amo. El gaslighting fue tan suave, tan practicado. Si Ainhoa no hubiera escuchado la conversación real de Ricardo con Silvia, podría haber creído su actuación de marido preocupado. Condujo hasta el banco más cercano y retiró 10.000 euros en efectivo de su cuenta personal. Si Ricardo estaba monitorizando sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias, necesitaba pasar a la clandestinidad inmediatamente. Su teléfono sonaba constantemente mientras conducía. Ricardo, el doctor Montes, números que no reconocía. Lo apagó y quitó la batería, un truco que había aprendido de fuentes que necesitaban desaparecer. Al caer la noche, Ainhoa se registró en un motel bajo un nombre falso, pagando en efectivo y evitando las cámaras de seguridad. Utilizó el Wi-Fi del motel para investigar los internamientos psiquiátricos involuntarios en España. Lo que aprendió la aterrorizó. Con las conexiones y la documentación adecuadas, Ricardo podría mantenerla detenida hasta 72 horas para una evaluación. Si el doctor Montes la declaraba mentalmente enferma, la retención podría extenderse indefinidamente. Una vez que estuviera en el sistema, sería casi imposible luchar para salir, especialmente embarazada. Ainhoa pasó la noche documentando todo lo que sabía. Escribió fechas, horas, conversaciones, registros financieros. Si algo le sucedía, tal vez alguien finalmente armaría la verdad. Al amanecer, sus peores temores se materializaron. A través de la ventana de la habitación del motel, vio coches de policía entrando en el aparcamiento. Alguien la había rastreado. Ainhoa agarró sus notas y el dinero, se deslizó por la ventana del baño y desapareció en la mañana de Toledo. La casa había comenzado. Capítulo 4. El internamiento involuntario. La libertad de Ainhoa duró exactamente 18 horas. Fue capturada en una gasolinera en Cáceres, aparentemente identificada por un software de reconocimiento facial en las cámaras de seguridad. Los agentes de policía que la arrestaron fueron profesionales pero firmes, tratándola como una persona mentalmente enferma que necesitaba atención médica en lugar de una fugitiva. Señora Valdés, su marido está muy preocupado por usted, dijo el agente Ríos mientras se sentaba en la parte trasera del coche patrulla. Lleva desaparecida 2 días. Dice que ha estado teniendo episodios. No estoy teniendo episodios, dijo Ainhoa, obligándose a mantener la calma. Estoy investigando el plan de mi marido para robar mi herencia. Ha estado teniendo una aventura con su socia de negocios y planean declararme mentalmente incompetente. El agente Ríos intercambió una mirada con su compañero en el espejo retrovisor, la mirada que decía: sí, definitivamente loca. El Hospital Psiquiátrico Privado. El Olivo era un centro privado que se parecía más a un resort de lujo que a una institución de salud mental. Céspedes cuidados, fuentes, edificios diseñados para calmar en lugar de intimidar. El tipo de lugar donde las familias ricas alojaban discretamente a sus parientes vergonzosos. El doctor Montes la estaba esperando en la oficina de admisiones, junto con Ricardo, que se apresuró con preocupación perfectamente actuada. Ainhoa, gracias a Dios que estás a salvo, dijo, extendiendo las manos. Estaba tan asustado de que algo te hubiera pasado a ti y al bebé. Ainhoa se apartó bruscamente de su toque. No me toques, sé lo que estás haciendo. Te escuché a ti y a Silvia planeando esto. El doctor Montes hizo una nota en su portapapeles. Ainhoa, Silvia también está muy preocupada por ti. Dice que la acusaste de tener una aventura con Ricardo, lo cual es claramente un delirio paranoico. No es un delirio, los vi juntos, leí sus correos electrónicos. ¿Qué correos electrónicos?, preguntó Ricardo suavemente. Ainhoa,
Le he enseñado al doctor Montes nuestras cuentas de correo electrónico. No hay nada allí, por supuesto. Ricardo habría borrado todo después de descubrir que Ainhoa había estado en el apartamento. O tal vez había movido su correspondencia a cuentas a las que Ainhoa no podía acceder. De cualquier manera, ella no tenía pruebas. La evaluación psiquiátrica duró 3 horas. El doctor Montes hizo preguntas diseñadas para hacerla sonar paranoica y delirante. Cuando Ainhoa intentó explicar la evidencia financiera, se desestimó como ansiedad relacionada con el embarazo sobre el dinero. Cuando describió el apartamento, se sugirió que había malinterpretado lo que había visto. Las mujeres embarazadas a menudo experimentan emociones intensificadas y pensamientos paranoicos, explicó el doctor Montes a Ricardo, hablando de Ainhoa como si no estuviera en la habitación. Combinado con el estrés de tu expansión de negocios, ha desencadenado un episodio psicótico temporal. ¿Está el bebé a salvo?, preguntó Ricardo, con la voz llena de falsa preocupación. El embarazo parece normal, pero Ainhoa necesita tratamiento inmediato. Recomiendo una retención de 72 horas para evaluación, con potencial extensión a tratamiento hospitalario hasta después del parto. El mundo de Ainhoa se derrumbó. Estaba atrapada en un sistema diseñado para ayudar a las personas, que estaba siendo utilizado como arma contra ella. Cada protesta que hacía sería vista como prueba de su enfermedad mental. Cada prueba que proporcionaba sería desestimada como delirio. «Quiero llamar a un abogado», dijo. «Por supuesto», respondió el doctor Montes. «Pero primero, vamos a acomodarte en tu habitación. Necesitas descansar». Habitación era una celda con paredes acolchadas y muebles atornillados al suelo. Ainhoa se sentó en la estrecha cama, con una mano en su vientre, pensando furiosamente. Ricardo había planeado esto a la perfección. La había aislado de sus amigos durante su matrimonio, animándola a centrarse en su vida juntos en lugar de mantener relaciones externas. Su familia vivía en otra parte del país y apenas conocía a Ricardo. ¿Quién creería su historia? Pero Ainhoa no había pasado años como periodista de investigación sin aprender a pensar estratégicamente. Si Ricardo quería jugar a este juego, ella jugaría mejor. Esa noche, conoció a la doctora Elena Reyes, una psiquiatra del personal que trabajaba en el turno de noche. La doctora Reyes era diferente al doctor Montes, haciendo preguntas que sugerían que realmente podría estar escuchando. «Háblame de tu carrera periodística», dijo la doctora Reyes durante su sesión. Ainhoa fue cautelosa al principio, pero algo en el comportamiento de la doctora la animó a sincerarse. Habló de sus investigaciones, sus métodos, sus instintos para detectar el engaño. «Estas habilidades no desaparecen durante el embarazo», observó la doctora Reyes. «En todo caso, los instintos protectores se intensificarían». Por primera vez en días, Ainhoa sintió que alguien podría creerla. «Doctora Reyes, sé cómo suena esto, pero no soy paranoica. Soy una investigadora entrenada que descubrió una conspiración en mi contra. Mi marido está tratando de robar mi herencia y llevarse a mi hijo». La doctora Reyes se inclinó hacia adelante. «Ainhoa, ¿qué dirías si te dijera que no eres la primera mujer en ser traída aquí bajo circunstancias similares?» La esperanza se encendió en el pecho de Ainhoa. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que a veces el sistema destinado a proteger a las personas vulnerables se corrompe. Y a veces personas como yo tenemos que encontrar formas creativas para protegerlas de verdad». Ainhoa se dio cuenta de que había encontrado una aliada poco probable. Pero antes de que la doctora Reyes pudiera explicar más, las luces se apagaron. Las luces de emergencia parpadearon y las alarmas comenzaron a sonar en toda la instalación. «¿Qué está pasando?», preguntó Ainhoa. La doctora Reyes
ya se estaba moviendo hacia la puerta. Tu marido acaba de cometer un error muy grande. Capítulo 5. El acto de desaparición. La alarma de incendio no fue un mal funcionamiento. Fue la señal de la doctora Reyes a una red clandestina de profesionales que ayudaban a mujeres a escapar de situaciones abusivas cuando el sistema legal les fallaba. Ainhoa descubrió esto mientras era conducida a través de un túnel de mantenimiento debajo del Hospital Psiquiátrico El Olivo. Todavía con su bata de hospital, pero llevando una bolsa de ropa que la doctora Reyes había empacado. «Tenemos unos 20 minutos antes de que se den cuenta de que te has ido», dijo la doctora Reyes mientras emergían a un aparcamiento a 3 calles de distancia. «Ricardo afirmará que tuviste un brote psicótico y escapaste. Cada agente de policía en Madrid estará buscando a una mujer embarazada, mentalmente enferma y peligrosa. Una furgoneta las estaba esperando, conducida por una mujer que Ainhoa reconoció como una de las enfermeras nocturnas del hospital. Dentro había otras 3 mujeres, todas con historias similares a la de Ainhoa. Maridos ricos que habían usado el sistema contra ellas, hijos arrebatados, fortunas robadas. «La red tiene casas de seguridad en todo el país», explicó la doctora Reyes mientras conducían hacia la oscuridad previa al amanecer. «Te llevaremos a un lugar donde Ricardo no pueda encontrarte. Te ayudaremos a dar a luz con seguridad, y luego averiguaremos cómo recuperar tu vida». Ainhoa debería haber sentido alivio, pero todo lo que sentía era miedo. Ricardo usará este escape como prueba de que estoy mentalmente enferma. Dirá que soy un peligro para mi bebé. Probablemente, asintió la doctora Reyes, pero al menos serás libre para contraatacar. La casa de seguridad era un rancho rústico en la provincia de Asturias, rodeado de colinas verdes y naturaleza. La mujer que lo dirigía, Sara Hernández, era una exagente de la Guardia Civil que había perdido su puesto después de negarse a participar en prácticas corruptas. «Ricardo Valdés», dijo Sara cuando escuchó la historia de Ainhoa. «Lo hemos estado vigilando durante meses. No eres su primera víctima». Ainhoa se sintió enferma. ¿Ha habido otras? 3 que conocemos. Mujeres ricas que terminaron en centros psiquiátricos o muertas en circunstancias sospechosas. Ricardo siempre salía con el control de sus activos. Ainhoa se hundió en una silla, abrumada por la magnitud de los crímenes de Ricardo. ¿Cómo se está saliendo con la suya? Dinero, conexiones y un sistema diseñado para creerles a los hombres antes que a las mujeres, dijo Sara rotundamente. Pero tú tienes algo que las otras no tenían. Eres una periodista de investigación entrenada. Sabes cómo construir un caso. Durante las siguientes 2 semanas, Ainhoa trabajó incansablemente, a pesar de su avanzado embarazo. Utilizó ordenadores cifrados para investigar los antecedentes de Ricardo, sus negocios, sus conexiones con el doctor Montes y el juez Garrido. Lo que descubrió fue una red de corrupción que llegaba a los niveles más altos de los establecimientos legales y médicos. Ricardo había estado ejecutando variaciones de este esquema durante años. Identificaba a mujeres ricas con herencias o fondos fiduciarios. Las cortejaba hasta el matrimonio. Luego las aislaba sistemáticamente antes de desencadenar una crisis de salud mental que le permitiera tomar el control de sus activos. Ainhoa también descubrió que la empresa de Ricardo estaba en serios problemas financieros. La OPI que había anunciado se basaba en proyecciones fraudulentas. Necesitaba el fondo fiduciario de 50 millones de euros de Ainhoa para cubrir deudas masivas y evitar cargos criminales por fraude de valores. Pero mientras Ainhoa estaba compilando pruebas, Ricardo estaba construyendo su propio caso en su contra. La fuga de El Olivo había encajado perfectamente en su narrativa. Las estaciones de noticias locales
publicaron historias sobre la mujer embarazada con enfermedad mental que había huido del tratamiento psiquiátrico. Ricardo dio entrevistas expresando su preocupación por su esposa y su hijo nonato. Ainhoa está muy enferma, dijo a los reporteros, su voz quebrándose con emoción practicada. Solo quiero que reciba la ayuda que necesita antes de que se haga daño a sí misma o a nuestro bebé. La simpatía pública fue abrumadora. Ricardo se convirtió en el esposo afligido, cuya esposa embarazada había desaparecido en la noche. Campañas en redes sociales instaron a la gente a reportar cualquier avistamiento de la peligrosa Ainhoa Valdés. Ainhoa observó estos reportajes de noticias desde la casa de seguridad, sintiendo que sus opciones disminuían. Incluso si pudiera probar los crímenes de Ricardo, ¿quién le creería a una mujer que había escapado de un hospital psiquiátrico? «Necesitamos sacarte del país», dijo la doctora Reyes durante una de sus visitas. «Ricardo ha contratado investigadores privados. Es solo cuestión de tiempo antes de que te rastreen aquí». Esa noche, Ainhoa se puso de parto. El nacimiento fue complicado, ocurriendo durante una feroz tormenta de invierno que cortó la energía en el rancho. Sin forma de llegar a un hospital de forma segura, la doctora Reyes y Sara Hernández asistieron el parto del hijo de Ainhoa a la luz de las velas, utilizando suministros médicos que habían almacenado para emergencias. Cuando Ainhoa sostuvo a su bebé por primera vez, lo llamó Justo. Era una promesa, decidió. Justicia para ella misma, para las otras víctimas de Ricardo y para el hijo que merecía algo mejor que un padre que lo veía como nada más que un camino hacia el dinero robado. Pero incluso mientras Ainhoa acunaba a su hijo recién nacido, sabía que su seguridad era temporal. Ricardo nunca dejaría de buscarlos, y la siguiente fase de su plan ya estaba en marcha. 3 días después del nacimiento de Justo, Sara Hernández irrumpió en la habitación de Ainhoa con noticias devastadoras. «Ricardo ha presentado documentos para declararte muerta», dijo. «Alega que tu enfermedad mental llevó al suicidio y está pidiendo la custodia del bebé como único padre superviviente». Ainhoa sintió que el suelo se movía debajo de ella. Ricardo no solo estaba tratando de controlarla, estaba tratando de borrarla por completo. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Ainhoa. «La audiencia está programada para la próxima semana. Si Ricardo puede convencer a un juez de que estás muerta, lo obtiene todo. Tu fondo fiduciario, la tutela legal de Justo y la completa libertad para desaparecer con ambos». Ainhoa miró a su hijo dormido y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Entonces es hora de que Ainhoa Valdés desaparezca de verdad. Capítulo 6. Resurrección. El plan de Ainhoa era audaz y peligroso. Si de todos modos iba a ser declarada muerta, haría que Ricardo creyera que era cierto, mientras ella construía un caso para destruirlo desde las sombras. Trabajando con la doctora Reyes y la red clandestina, Ainhoa escenificó su propia muerte con la precisión de una operación militar. Eligieron un tramo remoto de la Costa da Morte en Galicia, donde los acantilados caían directamente al Océano Atlántico. El coche abandonado de Ainhoa fue colocado cerca de una barandilla con daños recientes, sugiriendo que se había caído durante la tormenta. Efectos personales se esparcieron en la escena. El anillo de bodas de Ainhoa, encontrado cerca del borde del acantilado. Su bolso, descubierto en las rocas de abajo. Justo la evidencia suficiente para sugerir el suicidio, sin proporcionar un cuerpo que pudiera contradecir la historia. La doctora Wata Reyes utilizó sus conexiones médicas para crear un perfil psicológico creíble que respaldaba la narrativa del suicidio. Una mujer embarazada que sufría de psicosis posparto, abrumada por la culpa por sus delirios sobre su amoroso esposo.
La cobertura de noticias fue exactamente lo que Ricardo necesitaba. Final trágico para la búsqueda de la esposa embarazada desaparecida, decían los titulares. Ainhoa observó los reportajes desde una casa de seguridad en Oporto, Portugal, sosteniendo a Justo y sintiendo una extraña sensación de liberación. Ainhoa Valdés estaba muerta. Ahora podía convertirse en alguien completamente diferente. La actuación de Ricardo en el servicio conmemorativo fue digna de un Oscar. Lloró convincentemente mientras hablaba de perder al amor de su vida y a su hijo nonato. Silvia se quedó a su lado, interpretando a la socia de negocios solidaria, en lugar de la amante afligida. Ainhoa fue la luz más brillante en mi mundo, dijo Ricardo a la multitud de dolientes, la mayoría de los cuales apenas conocían a Ainhoa. Su enfermedad nos la quitó, pero honraré su memoria construyendo el futuro que soñamos juntos. En una semana, Ricardo solicitó al tribunal el control del fondo fiduciario de Ainhoa como su viudo. El juez Garrido, todavía corrupto y todavía en el bolsillo de Ricardo, aceleró los procedimientos. Ricardo también anunció que se tomaría una licencia de su empresa para guardar luto, evitando convenientemente la investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, que estaba a punto de exponer su OPI fraudulenta. Pero Ainhoa no solo se estaba escondiendo, estaba cazando. Usando su nueva identidad como Elena Reyes, una periodista freelance, Ainhoa comenzó a investigar la red de cómplices de Ricardo. Descubrió que el Dr. Montes había falsificado evaluaciones psiquiátricas para al menos 12 mujeres en los últimos 5 años. El juez Garrido había firmado órdenes de internamiento y transferencias de custodia sin audiencias adecuadas. La corrupción era sistémica y estaba bien financiada. Ainhoa también descubrió que no había sido el único objetivo de Ricardo. Otras 2 mujeres se habían suicidado después de ser tratadas por el Dr. Montes y comparecer ante el juez Garrido. Sus maridos se habían llevado riquezas heredadas que ascendían a más de 200 millones de euros. El avance se produjo cuando Ainhoa localizó a Laura Montero, una de las víctimas anteriores de Ricardo, que había logrado escapar antes de la fase final de su plan. Laura vivía bajo un nombre falso en Sevilla, demasiado aterrorizada para presentarse, pero dispuesta a compartir su historia con alguien que había sobrevivido a la misma terrible experiencia. El método de Ricardo es siempre el mismo, explicó Laura durante su videollamada cifrada. Aislar, manipular, luego desencadenar una crisis que justifique el internamiento o algo peor, pero comete un error cada vez. Documenta todo. Ricardo está tan convencido de que es intocable que guarda registros de todos sus planes. Una póliza de seguro, en caso de que alguno de sus socios intente traicionarlo. Laura le contó a Ainhoa sobre una unidad de almacenamiento en Barcelona, donde Ricardo guardaba sus archivos de seguro. Documentos físicos que no podían eliminarse ni hackearse. Evidencia de cada crimen, cada soborno, cada conspiración. Ainhoa sabía que esta era su oportunidad, pero entrar en esa instalación de almacenamiento requeriría recursos que no tenía. Más importante aún, requeriría tomar un riesgo que podría exponer a Justo al peligro. Fue entonces cuando recibió un mensaje inesperado a través del sistema de comunicación cifrado de la red. Era del detective Jaime Olmo. Elena, sé quién eres en realidad, decía el mensaje. Y sé que cometí un terrible error. Ricardo no es quien pensé que era. Quiero ayudarte a recuperar tu vida. Ainhoa miró el mensaje durante mucho tiempo. Jaime la había traicionado una vez. ¿Podía confiar en él de nuevo? ¿O era otra trampa que Ricardo le había tendido? La doctora Reyes aconsejó cautela.
Jaime podría estar trabajando para Ricardo. Esto podría ser una forma de hacerla salir. Pero Ainhoa tenía el instinto del periodista de investigación para leer a las personas, y algo en el mensaje de Jaime se sintió genuino. Más importante aún, necesitaba a las fuerzas del orden de su lado si quería desmantelar toda la red de Ricardo. Ella accedió a reunirse con Jaime en un lugar público donde pudiera desaparecer rápidamente si era una trampa. El lugar de la reunión era un concurrido mercado de agricultores en Valencia, lo suficientemente lleno como para proporcionar cobertura, pero lo suficientemente abierto como para detectar la vigilancia. Jaime parecía demacrado cuando lo vio, como si no hubiera dormido en semanas. Dios mío, Ainhoa, cuando me enteré del suicidio, supe que algo andaba mal. La reacción de Ricardo no fue la correcta. Estaba aliviado, no devastado. Ainhoa estudió el rostro de su antiguo colega, buscando signos de engaño. Vio culpa, arrepentimiento y determinación, pero ningún indicio de que estuviera mintiendo. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó ella. Porque he estado investigando a Ricardo desde que desapareciste, y lo que he encontrado haría sentir orgulloso a tu antiguo profesor de periodismo. Jaime había descubierto conexiones financieras entre Ricardo y el Dr. Montes que se remontaban a 7 años. Empresas fantasma que financiaban la investigación del psiquiatra, pagos disfrazados de honorarios de consultoría, un rastro de papel que demostraba que su conspiración era de larga duración y estaba bien organizada. No puedo arrestar a Ricardo sin más pruebas, explicó Jaime. Pero si puedes entrar en esa unidad de almacenamiento que Laura te contó, tendremos todo lo que necesitamos. Ainhoa sintió esperanza y terror en igual medida. Esta podría ser su oportunidad de destruir a Ricardo y recuperar su vida, o podría ser el error que la matara a ella y a Justo. ¿Qué pasa con mi hijo?, preguntó ella. Déjalo con la red por ahora. Si esto sale mal, estará más seguro lejos de ti. Ainhoa sabía que Jaime tenía razón, pero la idea de separarse de Justo la enfermó físicamente. Ya había perdido tanto por los esquemas de Ricardo. ¿Podría arriesgarse a perder a su hijo también? Esa noche, abrazó a Justo con fuerza y tomó la decisión más difícil de su vida. Iría tras Ricardo, y o lo destruiría por completo o moriría en el intento. Capítulo 7. La confrontación final. Entrar en la unidad de almacenamiento de Ricardo requirió precisión militar y la voluntad de cometer múltiples delitos. Ainhoa había pasado semanas estudiando la seguridad de la instalación, las rotaciones de los guardias y los puntos ciegos de las cámaras. Había practicado la apertura de cerraduras hasta que sus dedos sangraron y estudió los sistemas eléctricos del edificio como un maestro ladrón. El plan se estableció para un martes por la noche, cuando el personal de la instalación sería mínimo. Jaime crearía una distracción investigando un vehículo sospechoso en el aparcamiento, alejando al guardia de la estación de monitoreo. Ainhoa tendría exactamente 12 minutos para entrar, fotografiar los documentos de Ricardo y salir. Pero mientras Ainhoa estaba agachada en las sombras fuera de Almacenamiento Seguro SL, observando a Jaime acercarse a la cabina del guardia, su teléfono vibró con un mensaje que lo cambió todo. «Tenemos a tu hijo», decía el texto. «Unidad de almacenamiento 247. Ven sola, o el bebé muere». La sangre de Ainhoa se congeló. El mensaje provenía del número de Ricardo. Había encontrado a Justo en la casa de seguridad. La red que la había protegido durante meses había sido comprometida. Por un momento, Ainhoa consideró huir. Ricardo la quería muerta de todos modos. Si desaparecía por completo, tal vez dejaría a Justo en paz. Lo criaría como si fuera suyo, pero Ainhoa conocía demasiado bien a Ricardo. Su hijo era solo otro activo para explotar.
Ricardo nunca amaría a Justo como un padre debería. Ainhoa le envió un mensaje de texto a Jaime. Abortar. Es una trampa. Luego entró en la instalación de almacenamiento por la puerta principal. El guardia apenas levantó la vista de su revista mientras Ainhoa se registraba con credenciales falsas. Ricardo le había enseñado que la mejor manera de ser invisible era actuar como si pertenecieras. Caminó con calma hacia la unidad 237, con el corazón latiendo con cada paso. La puerta de la unidad estaba ligeramente entreabierta. Ainhoa podía escuchar a Justo llorar dentro. «Hola, Ainhoa». Ricardo salió de las sombras, sosteniendo a Justo en sus brazos. O debería decir Elena. Muy creativo, por cierto. Casi no te reconozco con el pelo corto. Ainhoa se obligó a mantener la calma. Ricardo se alimentaba del miedo y la desesperación. Ella no le daría esa satisfacción. «Déjame sostener a mi hijo», dijo ella en voz baja. «Nuestro hijo», corrigió Ricardo. «Y no creo que sea una buena idea. Se supone que estás muerta. ¿Recuerdas? Una mujer muerta no puede demandar la custodia, precisamente». Ainhoa pudo ver a Silvia en el fondo, junto con dos hombres que no reconoció. Ricardo había traído músculo, lo que significaba que la estaba tomando en serio como una amenaza. «¿Qué quieres?», preguntó Ainhoa. «Quiero que desaparezcas de verdad esta vez. No más redes clandestinas. No más identidades falsas. No más investigaciones. Vas a salir de aquí esta noche y nunca más te pondrás en contacto con nuestro hijo». «¿Y si me niego?». La sonrisa de Ricardo fue escalofriante. «Entonces Justo crece en cuidado de crianza, mientras tú te pudres en prisión por fingir tu propia muerte y fraude al seguro. Tu elección». Ainhoa se dio cuenta de que Ricardo había orquestado esto a la perfección. Había usado a Justo como cebo para atraerla, pero también había creado un escenario en el que ella no podía ganar. Si intentaba exponerlo ahora, sería arrestada por los crímenes que había cometido mientras intentaba sobrevivir a su conspiración. Pero Ricardo había cometido un error crucial. Había traído a Ainhoa a su unidad de almacenamiento, el lugar donde guardaba la evidencia de todos sus crímenes. Ainhoa había pasado años aprendiendo a pensar varios movimientos por delante durante sus investigaciones. Mientras Ricardo hablaba, ella estaba estudiando el contenido de la unidad. Cajas de archivos, equipo informático y una caja fuerte que estaba abierta en ese momento. Probablemente porque Ricardo había estado accediendo a documentos para incriminarla por crímenes adicionales. «Necesito pruebas de que Justo estará a salvo», dijo Ainhoa, ganando tiempo. «Tendrás que confiar en mí en eso». Ainhoa casi se rió. ¿Confiar en Ricardo, el hombre que había construido todo su matrimonio sobre mentiras? «Déjame despedirme de él al menos», dijo ella. Ricardo dudó. Luego se acercó. En el momento en que Ainhoa tomó a Justo en sus brazos, vio su oportunidad. La caja fuerte abierta estaba a 1 metro de distancia. El teléfono de Ricardo estaba en el mostrador junto a ella, probablemente conteniendo la evidencia que había usado para rastrear la casa de seguridad. Ainhoa besó la frente de Justo y susurró: «Mamá te ama, bebé. Voy a arreglar esto». Luego le devolvió a Justo a Ricardo y se movió como para irse. En cambio, agarró el teléfono de Ricardo y se zambulló detrás de las cajas de archivos. «¡Deténla!», gritó Ricardo. Los dos hombres que Ricardo había traído se lanzaron sobre Ainhoa, pero ella ya estaba accediendo a la galería de la cámara del teléfono y fotografiando todo lo que había en la caja fuerte abierta. Registros financieros, correos electrónicos, fotos, documentos legales, años de evidencia documentando la conspiración de Ricardo. Ricardo la agarró del brazo, pero Ainhoa ya había subido las fotos a una cuenta de almacenamiento en la nube vinculada al correo electrónico de Jaime Olmo. Incluso si Ricardo destruía su teléfono,
La evidencia sobreviviría. «Bruja estúpida», gruñó Ricardo. «No tienes idea de lo que acabas de hacer». «Acabo de destruirte», respondió Ainhoa con calma. Fue entonces cuando escucharon las sirenas. Jaime había recibido la evidencia que Ainhoa subió y había pedido refuerzos. Coches de policía rodearon la instalación de almacenamiento y los oficiales ya se estaban moviendo por el edificio. El rostro de Ricardo se puso blanco. «Me tendiste una trampa». «Aprendí del mejor», dijo Ainhoa, pero Ricardo no había terminado. En un movimiento final y desesperado, agarró a Justo y retrocedió hacia la pared trasera de la unidad. «Que nadie se mueva o el bebé sale herido». Ainhoa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ricardo estaba atrapado, acorralado y desesperado. Hombres como él hacían cosas impredecibles cuando no tenían nada que perder. «Ricardo, por favor», dijo ella. «También es tu hijo». «Es un medio para un fin», escupió Ricardo. «Siempre lo fue». La policía estaba en la entrada de la unidad ahora, pero no podían arriesgar la seguridad de Justo irrumpiendo en el lugar. Ricardo tenía todas las cartas de nuevo. Fue entonces cuando Silvia Cortés tomó la decisión que lo cambió todo. «Ricardo, basta», dijo ella en voz baja. «Se acabó». «Cállate, Silvia. Todavía podemos salir de esta». «No, no podemos. Y no voy a ir a la cárcel por ti». Silvia se interpuso entre Ricardo y la salida. «Dale a Ainhoa a su bebé». Ricardo miró a su antigua socia en shock. «¿Me estás traicionando después de todo lo que planeamos juntos? Me apunté para robar dinero, no para hacer daño a los niños». La momentánea distracción fue todo lo que Ainhoa necesitó. Se lanzó hacia adelante y arrebató a Justo de los brazos de Ricardo. Mientras ponía a su hijo a salvo, Silvia hizo tropezar a Ricardo y la policía se abalanzó. Ricardo Valdés fue finalmente arrestado, pero mientras Ainhoa abrazaba a Justo, escuchando a Ricardo gritar sobre conspiración e injusticia, se dio cuenta de que la parte más difícil aún estaba por llegar. Ricardo fue atrapado, pero su red de corrupción todavía estaba intacta, y Ainhoa seguía legalmente muerta. Recuperar su vida requeriría una última jugada. Si la audacia de Ainhoa para recuperar a su hijo te ha impactado, deja un comentario con el hashtag #JustoEsLibre. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte el veredicto final. Capítulo 8. El precio de la verdad. La resurrección legal de Ainhoa. Vidal requirió una combinación de maniobras legales, estrategia mediática y una audacia que habría impresionado a sus profesores de periodismo. Trabajando con un equipo de abogados proporcionado por la red clandestina, Ainhoa se preparó para emerger de la muerte de la manera más pública posible. El plan era usar los propios métodos de Ricardo en su contra. Él había usado la manipulación mediática y la simpatía pública para controlar la narrativa en torno a la desaparición de Ainhoa. Ahora, ella usaría esas mismas herramientas para exponer sus crímenes y reclamar su identidad. El momento tenía que ser perfecto. Ricardo estaba bajo custodia, pero sus abogados ya estaban trabajando en el control de daños. El doctor Montes había huido del país. El juez Garrido alegaba ignorancia de cualquier conspiración. Si Ainhoa esperaba demasiado, la red de Ricardo se reagruparía y la pintaría como una criminal que había fingido su propia muerte. Jaime Olmo se había convertido en el aliado más fuerte de Ainhoa dentro de las fuerzas del orden. La evidencia de la unidad de almacenamiento de Ricardo era abrumadora, pero probar la magnitud de la conspiración llevaría meses. Mientras tanto, Ainhoa necesitaba establecer su estado legal y proteger a Justo de los aliados restantes de Ricardo. «Vamos a realizar una conferencia de prensa», explicó la abogada principal de Ainhoa, Katy Vega. «Vas a contar tu historia públicamente de una sola vez,
antes de que la gente de Ricardo pueda darle un giro. La conferencia de prensa se programó para un viernes por la tarde en el Círculo de Prensa de Madrid. Ainhoa había elegido el lugar deliberadamente. Era donde había publicado sus mayores historias de investigación como periodista. Ahora ella se convertiría en la historia. La noche antes de la conferencia de prensa, Ainhoa se sentó en una habitación de hotel con Justo, preparándose para la actuación más importante de su vida. Había practicado su declaración docenas de veces, pero sus manos aún temblaban mientras sostenía las páginas. Justo gateaba en la cama del hotel, balbuceando alegremente y tratando de alcanzar sus notas. A los 8 meses de edad, no tenía idea de que su padre era un criminal o que su madre había estado legalmente muerta durante 4 meses. Para él, este era solo otro día en una vida que había sido caótica desde el nacimiento. «Mañana, hombrecito, recuperaremos nuestra vida», le susurró Ainhoa. La sala de prensa estaba abarrotada. Ainhoa reconoció a reporteros de todos los principales medios de comunicación, además de corresponsales nacionales que habían volado para cubrir la historia. La esposa muerta del magnate tecnológico Ricardo Valdés estaba a punto de volver a la vida, y todos querían la primicia. Ainhoa caminó hacia el podio, cargando a Justo, quien miró a las cámaras con ojos curiosos. Estaba vestida profesionalmente, pero no de forma costosa, proyectando competencia sin sugerir que había estado viviendo lujosamente mientras supuestamente estaba muerta. «Mi nombre es Ainhoa Vidal», comenzó. «Hace 4 meses les dijeron que me suicidé conduciendo por un acantilado cerca de la costa gallega. Eso fue una mentira. Estoy muy viva y estoy aquí para contarles la verdad sobre lo que realmente sucedió». Durante los siguientes 30 minutos, Ainhoa expuso la conspiración de Ricardo con la precisión de la periodista de investigación que una vez fue. Presentó evidencia financiera, registros médicos, grabaciones y testimonios de otras víctimas. Explicó la red clandestina que había salvado su vida y los desafíos legales que había enfrentado como una mujer sin identidad oficial. La sala estaba completamente en silencio, salvo por el clic de las cámaras y el rasgueo de los bolígrafos en los blocs de notas. Cuando Ainhoa terminó su declaración, las preguntas llegaron como una inundación. «Señora Vidal, ¿por qué no se puso en contacto con las autoridades en lugar de fingir su muerte?» «Porque las autoridades estaban comprometidas. El doctor Montes, que me evaluó, estaba recibiendo pagos de mi marido. El juez Garrido, que habría escuchado mi caso, era parte de la conspiración. No tuve más remedio que desaparecer para protegerme a mí misma y a mi hijo». «¿Cómo responde a los cargos de que cometió fraude al fingir su muerte?» «No cometí fraude. No tomé dinero de seguros. No presenté reclamos falsos. Y no robé nada a nadie. Simplemente desaparecí para sobrevivir a una conspiración, para robar mi herencia y llevarse a mi hijo». «¿Qué pruebas tiene de los crímenes de su marido?» Ainhoa señaló las cajas de documentos que su equipo legal había colocado sobre las mesas alrededor de la sala. «Todo está aquí: registros financieros, correos electrónicos, grabaciones, testimonio de testigos. Mi marido documentó sus propios crímenes porque nunca creyó que sería atrapado». La pregunta más importante provino de Sofía Ruiz, una reportera de El País que había cubierto varias de las investigaciones de Ainhoa años antes. «Ainhoa, ¿qué quiere que la gente entienda sobre lo que le sucedió?» Ainhoa miró directamente a las cámaras, sabiendo que Ricardo estaría mirando desde su celda. «Quiero que la gente entienda que los sistemas destinados a proteger a las personas vulnerables pueden corromperse, que los hombres ricos con las conexiones adecuadas pueden hacer desaparecer a mujeres inocentes, y que a veces la única forma de obtener justicia es estar dispuesto a sacrificarlo todo
incluida tu propia identidad, para exponer la verdad. La conferencia de prensa fue transmitida en vivo en redes sociales y redes de noticias en todo el país. En cuestión de horas, justicia para Ainhoa fue tendencia en Twitter. La foto policial de Ricardo se compartió junto a fotos de su lujoso estilo de vida, creando un marcado contraste que encajó perfectamente en la mano de Ainhoa. Pero la verdadera victoria llegó esa noche, cuando Ainhoa recibió una llamada de la fiscal del distrito, Sara Santos. Señora Vidal, he revisado la evidencia que ha proporcionado. Estamos preparados para ofrecerle inmunidad total a cambio de su cooperación en el procesamiento no solo de su marido, sino de toda su red. Ainhoa cerró los ojos y sintió que años de tensión abandonaban su cuerpo. ¿Y mi hijo? Custodia total, retroactiva a su nacimiento. Ricardo Valdés nunca tendrá derechos legales sobre ese niño. Esa noche, Ainhoa abrazó a Justo en su habitación de hotel y llamó a la doctora Reyes. Se acabó, dijo. Ganamos. No, respondió la doctora Reyes. Tú ganaste y salvaste a muchas otras mujeres en el proceso. Ainhoa miró a su hijo, que estaba mordiendo un juguete y sonriéndole con los ojos de Ricardo, pero con su propia determinación obstinada. ¿Qué piensas, Justo? ¿Listo para comenzar nuestra vida real? Pero incluso mientras Ainhoa celebraba, sabía que Ricardo tendría una última carta que jugar. Hombres como él no se rendían sin luchar. Capítulo 9. El veredicto final. El juicio de Ricardo Valdés se convirtió en la sensación mediática del año, apodado el caso de la esposa desaparecida, por los periodistas que no podían resistirse a la narrativa dramática. Ainhoa testificó durante 3 días, guiando al jurado a través de la conspiración de Ricardo, con la precisión metódica que la había convertido en una reportera de investigación respetada. El equipo de defensa de Ricardo intentó todos los ángulos que pudieron encontrar. Pintaron a Ainhoa como una mujer mentalmente inestable que tuvo un brote psicótico durante el embarazo. Afirmaron que Ricardo era la verdadera víctima, un esposo amoroso cuya esposa había desaparecido y lo había traumatizado. Sugirieron que Ainhoa había orquestado toda la situación por atención y dinero. Nada funcionó. La evidencia era demasiado abrumadora, la documentación demasiado exhaustiva. Los propios correos electrónicos y grabaciones de Ricardo destruyeron cada mentira que sus abogados intentaron construir, pero Ricardo guardó su movimiento más devastador para el final. En el último día de testimonio, el abogado de Ricardo llamó a una testigo inesperada, la doctora Mónica Peña, una psiquiatra pediátrica que había examinado a Justo mientras Ricardo tenía la custodia. Doctora Peña, dijo el abogado defensor, en su opinión profesional, ¿está Justo Valdés seguro con su madre? La sangre de Ainhoa se congeló. No se le había permitido ver el informe de la doctora Peña, y la expresión de la psiquiatra sugería malas noticias. Según mi evaluación, dijo la doctora Peña, tengo serias preocupaciones sobre la aptitud de Ainhoa Vidal como madre. Su decisión de fingir su propia muerte y exponer a su hijo a un estilo de vida inestable muestra un juicio pobre y una posible enfermedad mental. Ainhoa observó cómo cambiaban los rostros del jurado. Aunque Ricardo era claramente culpable de fraude y conspiración, su abogado estaba sembrando dudas sobre el carácter de Ainhoa. Si ella no podía proporcionar un hogar estable para Justo, tal vez los crímenes de Ricardo eran secundarios al bienestar del niño. Katy Vega, la abogada de Ainhoa, replicó durante el contrainterrogatorio. Doctora Topeña, ¿es usted consciente de que Ainhoa Vidal estaba huyendo de una conspiración para secuestrar a su hijo y robar su herencia? Entiendo que esa es su afirmación, sí. ¿Y es usted consciente de que esta conspiración
ha sido probada a través de registros financieros, grabaciones y el testimonio de múltiples testigos. Soy consciente de las acusaciones. Entonces, en su opinión profesional, ¿está una madre que toma medidas extraordinarias para proteger a su hijo del secuestro mentalmente incapacitada? La doctora Peña dudó. Los métodos que eligió fueron extremos y potencialmente dañinos para el niño. Más dañinos que dejar al niño con un padre que conspiró para robar su herencia y posiblemente matar a su madre. Eso no me corresponde a mí determinarlo. Ainhoa pudo ver que el jurado estaba confundido. Los crímenes de Ricardo eran obvios, pero su abogado había logrado enturbiar las aguas en torno a la aptitud de Ainhoa como madre. Cuando el tribunal entró en receso por el día, Katy se llevó a Ainhoa a un lado. Van a recomendar que Justo sea puesto en cuidado de crianza pendiente de una audiencia de custodia separada, dijo. El abogado de Ricardo argumenta que ambos padres no son aptos. Ainhoa sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. Había luchado tanto para proteger a Justo, solo para que el sistema legal se lo quitara de todos modos. Esa noche, Ainhoa se sentó en su habitación de hotel, mirando documentos legales y preguntándose si había cometido un terrible error. Tal vez debería haberse quedado muerta. Tal vez Justo hubiera estado mejor con Ricardo. Incluso si Ricardo era un criminal, al menos habría crecido rico y seguro. La duda era abrumadora. Ainhoa había sacrificado todo para llegar a este momento, y estaba a punto de perder de todos modos. Su teléfono sonó. Era la doctora Reyes. Ainhoa, estoy viendo la cobertura del juicio. Parece que te estás rindiendo. Tal vez debería. Tal vez Ricardo tenía razón. Tal vez estoy mentalmente inestable. ¿Qué clase de madre finge su propia muerte? La clase que está dispuesta a morir para salvar a su hijo. Ainhoa, escúchame. No estás loca. No eres no apta. Eres una guerrera que luchó contra todo un sistema corrupto. Y ganaste. No se siente como una victoria, porque aún no ha terminado. Ricardo tiene un movimiento más, y tú también. La doctora Reyes tenía razón. Ainhoa había pasado tanto tiempo reaccionando a los esquemas de Ricardo que había olvidado su mayor fortaleza. No era solo una víctima, o una madre, o una mujer que luchaba por la justicia. Era una periodista de investigación, y tenía una historia más que contar. Ainhoa pasó la noche investigando a la doctora Mónica Peña. Por la mañana había descubierto que la doctora Peña tenía conexiones financieras con las mismas empresas fantasma que habían financiado la investigación del doctor Montes. La red de corrupción de Ricardo era aún más grande de lo que nadie había imaginado. Cuando el tribunal se reunió de nuevo, Ainhoa le pasó una nota a Katy. Su abogada la leyó y solicitó permiso para llamar a la doctora Peña para un interrogatorio adicional. Doctora Peña, dijo Katy, ¿está familiarizada con Investigación Médica Río? La expresión confiada de la doctora Peña vaciló. Sí, es una fundación de investigación. Una fundación que le ha pagado más de 200,000 euros en honorarios de consultoría en los últimos 3 años. No veo cómo eso es. Es relevante porque Investigación Médica Río es una empresa fantasma propiedad de Ricardo Valdés. Usted ha estado recibiendo dinero del acusado mientras evaluaba la aptitud de su esposa como madre. La sala estalló. El abogado de Ricardo protestó furiosamente, pero el daño estaba hecho. Ainhoa había expuesto la red de Ricardo por última vez, demostrando que su corrupción se extendía incluso a la evaluación de custodia. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. Ricardo Valdés fue declarado culpable de todos los cargos: fraude, conspiración, secuestro y crimen organizado. Fue sentenciado a 25 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. El doctor Montes, la doctora Peña y el juez Garrido
fueron arrestados basándose en la evidencia descubierta durante el juicio. Toda la red que había permitido los crímenes de Ricardo fue desmantelada, y a Ainhoa se le concedió la custodia total de Justo, con el tribunal disculpándose formalmente por el trauma que había sufrido mientras buscaba protección de un sistema corrupto. Mientras Ainhoa salía del juzgado con Justo en sus brazos, los reporteros gritaban preguntas sobre sus planes para el futuro. Ainhoa se detuvo en las escaleras del juzgado y miró hacia el edificio donde finalmente había encontrado justicia. «Me voy a casa», dijo simplemente. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Ainhoa se dio cuenta de que ya no sabía dónde estaba su hogar. El ático pertenecía a su vida pasada. La casa de seguridad era temporal. La red clandestina había cumplido su propósito. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Ainhoa era verdaderamente libre de elegir su propio camino. Epílogo y pensamiento final. 2 años después de la condena de Ricardo, Ainhoa estaba de pie en la terraza de su cabaña con vistas a la costa de Asturias, viendo a Justo dar sus primeros pasos tambaleantes sobre las tablas de madera desgastadas. A los 2 años, era intrépido, obstinado y completamente decidido a explorar cada centímetro de su mundo. Ainhoa había elegido Ribadesella para su nuevo hogar, atraída por el horizonte infinito y el sonido de las olas que se llevaban el ruido de su pasado. Había comprado la cabaña con dinero de la sentencia civil contra Ricardo, quien se vio obligado a pagar una restitución por la herencia que había intentado robar. Ainhoa Valdés, la esposa trofeo, se había ido para siempre. En su lugar estaba Ainhoa Vidal, la periodista de investigación, que se había convertido en una de las expertas más solicitadas en abuso doméstico y fraude financiero. Su libro, Punto de fuga, Cómo desaparecí para salvar mi vida, había pasado 18 semanas en la lista nacional de best sellers. El documental basado en su historia había ganado un premio importante. Más importante aún, la Fundación Ainhoa Vidal había ayudado a más de 300 mujeres a escapar de situaciones similares a la suya. La doctora Elena Reyes dirigía la red de casas de seguridad de la Fundación, que se había expandido a 12 provincias. El detective Jaime Olmo dirigía el programa de capacitación de las fuerzas del orden que enseñaba a la policía a reconocer los sofisticados esquemas de abuso doméstico. Incluso Silvia Cortés, que había cumplido 18 meses por su papel en la conspiración de Ricardo, ahora trabajaba como consejera, ayudando a otras mujeres a reconocer las señales de advertencia de manipulación. El teléfono de Ainhoa sonó mientras veía a Justo perseguir gaviotas en la arena. La identificación de llamadas mostraba a Katy Vega, su exabogada que se había convertido en una amiga cercana. «Ainhoa, tienes que ver las noticias. Ricardo está apelando su condena». Ainhoa sintió una familiar punzada de ansiedad, pero pasó rápidamente. ¿Bajo qué motivos? Su nuevo abogado afirma que tu testimonio fue fraudulento, porque estabas usando una identidad falsa cuando lo investigaste. Ainhoa se rió, sorprendiéndose a sí misma. Hace 2 años, la noticia de las maniobras legales de Ricardo la habría enviado a un ataque de pánico. Ahora solo le parecía patético. «Katy, lo documentamos todo. El Tribunal de Apelación no va a anular una condena basándose en que el abogado de Ricardo se agarre a un clavo ardiendo». «Lo sé. Solo quería avisarte en caso de que los reporteros comenzaran a llamar». «Que llamen, ya no me escondo». Después de colgar, Ainhoa se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Ricardo había sido el centro de su universo, primero como un esposo que había amado, luego como un enemigo al que había temido.
ahora era solo un criminal en prisión, envejeciendo y volviéndose más irrelevante con cada día que pasaba. Justo regresó tambaleándose a la terraza, cubierto de arena y sonriendo, sosteniendo una concha que había descubierto. «Mamá, mira», dijo, su vocabulario expandiéndose diariamente. Ainhoa se arrodilló para examinar su tesoro. «Eso es hermoso, bebé. Lo añadimos a nuestra colección». Su pequeña cabaña estaba llena de conchas, piedras y trozos de madera a la deriva que justo recogía durante sus paseos diarios por la playa. Ainhoa había intentado inicialmente limitar el desorden, pero había llegado a amar estos recordatorios de su vida simple y honesta. Esa noche, después de que justo se durmiera, Ainhoa se sentó en su computadora, trabajando en su segundo libro. Este se centró en los cambios sistémicos necesarios para evitar que depredadores como Ricardo explotaran a mujeres vulnerables. Había entrevistado a docenas de expertos, supervivientes y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Una notificación de correo electrónico apareció en su pantalla. La línea de asunto la hizo sonreír. Oportunidad de ponencia. Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca quería que Ainhoa pronunciara el discurso de apertura en su simposio sobre violencia doméstica y abuso financiero. La invitación fue firmada por la decana Patricia García, quien aparentemente había reconstruido su carrera después de cumplir su condena por corrupción judicial. Ainhoa miró el correo electrónico durante mucho tiempo. Patricia García era una de las personas que había permitido los crímenes de Ricardo. Había firmado las órdenes de internamiento que habían atrapado a Ainhoa en el hospital psiquiátrico. Ahora quería que Ainhoa hablara en Salamanca. El primer instinto de Ainhoa fue eliminar el correo electrónico, pero luego pensó en los estudiantes que asistirían al simposio. Jóvenes abogados que algún día podrían representar a mujeres como ella. Fiscales que podrían enfrentarse a casos de abuso financiero. Jueces que fallarían en casos de custodia. Ainhoa comenzó a escribir su respuesta. Decana García, acepto su invitación. Sin embargo, tengo una condición. Quiero abordar no solo los aspectos legales del abuso doméstico, sino también los fallos institucionales que lo permiten. Quiero hablar sobre jueces que firman órdenes sin audiencias adecuadas, médicos que falsifican evaluaciones por dinero, y agentes de policía que descartan las preocupaciones de las mujeres como histeria. Si está dispuesta a permitirme contar esa historia, allí estaré. La respuesta llegó en 1 hora. Sora Vidal, esa es exactamente la conversación que necesitamos tener. Ainhoa cerró su portátil y salió a la terraza. La costa asturiana era magnífica por la noche, con las estrellas reflejándose en el agua oscura y el sonido rítmico de las olas, creando una sinfonía natural. Pensó en Ricardo, probablemente acostado en una estrecha litera de prisión, rodeado de paredes de hormigón en lugar de vistas al océano. Pensó en la vida que habían planeado juntos, construida sobre mentiras y manipulación. Y pensó en la vida que había construido para ella y Justo, fundada en la verdad y la libertad ganadas con tanto esfuerzo. Ainhoa había aprendido que a veces la única forma de salvarse es estar dispuesta a perderlo todo. Había renunciado a su identidad, su seguridad, su existencia legal y casi a su hijo para escapar de la trampa de Ricardo. Pero al perderlo todo, había encontrado algo más valioso que la riqueza que Ricardo había intentado robar. Se había encontrado a sí misma. Justo se agitó en su cuna, haciendo los sonidos suaves que significaban que estaba teniendo sueños felices. Ainhoa lo revisó, cepillando un mechón de pelo de su frente. «Dulces sueños, bebé», susurró ella. «Mañana
encontraremos más conchas. Mientras Ainhoa se acostaba en su propia cama, escuchando la conversación atemporal entre el viento y las olas, sintió algo que no había experimentado en años: paz completa. El futuro se extendía ante ellos, como el horizonte interminable visible desde las ventanas de su cabaña. Ricardo había intentado borrarla, pero Ainhoa se había convertido más en sí misma que nunca. Ya no era la mujer que había tenido miedo de cuestionar las mentiras de su marido o de confiar en sus propios instintos. Era la mujer que había reconstruido su vida a partir de la nada, que había convertido su trauma en propósito, que le había mostrado a su hijo que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Por la mañana, volverían a caminar por la playa. Justo encontrarían nuevos tesoros, y Ainhoa seguiría escribiendo la historia de su triunfo. Pero esta noche, por primera vez en años, Ainhoa se durmió sin revisar las cerraduras de sus puertas, ni preocuparse por quién podría estar persiguiéndola. Finalmente estaba completamente en casa. Epílogo y pensamiento final 5 años después. Ainhoa recibió una carta enviada a través de su editorial. La dirección del remitente era una prisión federal en Arizona. Ricardo le había escrito desde su celda. Ainhoa estuvo a punto de tirar la carta sin leer, pero la curiosidad se impuso. La letra de Ricardo seguía siendo precisa, todavía segura a pesar de sus circunstancias. Ainhoa comenzó la carta. Sé que no tengo derecho a contactarte, pero quería que supieras que ahora entiendo lo que te hice. La prisión me ha dado tiempo para pensar en el hombre en el que me convertí y el dolor que causé. Sé que nunca me perdonarás, y no espero que lo hagas, pero quiero que sepas que Justo tiene suerte de tenerte como madre. Lo salvaste de convertirse en alguien como yo. Ainhoa leyó la carta dos veces, luego la dobló cuidadosamente y la colocó en un cajón. No sintió ira, ni satisfacción, ni emoción en absoluto. Ricardo se había convertido en lo que siempre había sido, irrelevante para su vida real. Esa tarde, ella y Justo, de 7 años, caminaron por su playa familiar, recogiendo conchas y hablando de su día escolar. Justo era todo lo que Ricardo no era: honesto, amable, curioso sobre el mundo que lo rodeaba. Sabía que su padre estaba en prisión, pero Ainhoa nunca le había contado los detalles. Esa sería la elección de Justo cuando tuviera la edad suficiente para entender. «Mamá», dijo Justo cuando llegaron a su poza de marea favorita, «cuéntame de nuevo sobre la vez que desapareciste». Ainhoa sonrió. A Justo le encantaban sus historias, especialmente la de la mujer valiente, que desapareció para salvar a su bebé y regresó más fuerte que nunca. «Érase una vez», comenzó Ainhoa, «una mujer que pensaba que estaba atrapada, pero aprendió que a veces, cuando desapareces por completo, puedes convertirte exactamente en quien estabas destinada a ser». Justo asintió solemnemente, como si entendiera el significado más profundo. Tal vez lo hizo. Tal vez crecer con una madre que había luchado por su libertad le había enseñado lecciones sobre el coraje que la mayoría de los niños nunca aprenden. Mientras caminaban a casa por la playa, Ainhoa se dio cuenta de que la carta de Ricardo había sido un regalo final, no por lo que había escrito, sino por lo que había sentido al leerla. Nada. Ricardo Valdés ya no tenía el poder de herirla, asustarla o incluso enfadarla. Era solo un hombre en una jaula, mientras que ella era libre bajo un cielo infinito. Ainhoa había ganado más completamente de lo que jamás se había atrevido a soñar. Gracias por unirte a nosotros en esta increíble historia real. Recuerda la lección de Ainhoa Vidal.
Eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas, y capaz de mucho más de lo que jamás soñaste. ¿Qué parte del plan de Ainhoa te pareció la más brillante? Déjanos saber en los comentarios. No olvides darle a me gusta a este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para más historias poderosas de triunfo y justicia. Nos vemos en la próxima.